Henry, en próximas fechas estamos por reunirnos con la maestra Delfina. El gobernador también ha estado insistente en buscarla ya para finiquitar este tema. Cuando se cree este fondo, ya no va a haber lugar a dudas de que el recurso va a llegar directo. Incluso la modalidad de pago tiene que asegurar que llegue el recurso directo a la cuenta del trabajador. Y nos olvidemos de ese tema eterno del asunto de los cheques. Ya los cheques son un instrumento del pasado. Siguiente tema, secretario, y es un tema bastante sensible, muy sensible diría yo. ¿Por qué? Porque hay maestros molestos por todas partes, enojados, y un montón de adjetivos que podemos ponerle. Incluso yo que tengo una página, yo ya les he aclarado varias veces que no estoy en ningún cargo sindical, que soy maestro frente al grupo, y aún así en mi página, de repente cuando publico algo sobre este tema, incluso hasta a mí me exigen, imagínense, pues es totalmente de la situación que se está viviendo y que no tiene poco, ella tiene bastante tiempo, tiene años, tiene muchos meses, esta situación, el tema de los bonos, y le quiero decir algo con todo el respeto del mundo, señor secretario, la comunidad docente de Michoacán, si por algo está molesta, es por esta cuestión de la diferenciación del pago entre alguien que ostenta una plaza estatal y una plaza federal. Y esto porque, como es un tema ya muy añejo, ya de bastantes años, bueno, por lo menos 3 o 4 años que ha habido esta irregularidad, pues ya los maestros y maestras están cansados, incluso se ha politizado tanto esto que ha habido decepciones sindicales, ha habido decepciones magisteriales grandes porque en más de una ocasión, se ha prometido o se ha dicho que se van a pagar los adeudos y eso sensibiliza aún más la cuestión del desacuerdo, de la parte esta negativa que traen los maestros o que traemos los docentes en Michoacán, sobre todo los que cobramos una plaza estatal. ¿Por qué? Porque incluso, yo creo que no me va a dejar mentir, en el último, bueno, ya para terminar el año, el 2020, por ahí hubo movilizaciones sindicales que terminaron en negociaciones, incluso a nivel federal, y fue evidente que se calendarizaron algunos pagos. ¿Por qué a pesar de esta calendarización de pagos, no se termina de finiquitar con esa parte? Incluso yo diría, si no se puede finiquitar, si no hay un fondo presupuestario para finiquitar, o que la federación pueda ayudar al Estado, o que el Estado tenga el fondo presupuestario para hacerlo, ¿por qué si no se tiene, no se dice la verdad y se dice, ¿saben qué? Maestros, profesores, profesoras de Michoacán no hay, y tenemos que reformar a lo mejor una ley, o tenemos que buscar en el Congreso, tenemos que buscar en la Cámara de Diputados, de senadores, o tenemos que ir con el presidente de la República, o tenemos que hacer algo para resolver esto de manera real? Si no existe, ¿por qué? A nivel federal también, porque la última vez el secretario de Educación a nivel federal, Esteban Moctezuma Barragán, también lo salió a decir por ahí con un dirigente sindical a las puertas no sé si era de la Secretaría, me imagino que era de la Secretaría, que se iban a pagar. Entonces, ¿por qué toda esta cuestión mediática con los bonos? ¿Por qué toda esta cuestión que ha incurrido ya en cuestiones incluso políticas ya muy, muy complicadas? ¿Qué es lo que está pasando con los bonos estatales? Sobre todo con los bonos, porque las quincenas, aunque de repente por ahí hay algunos atrasos, se pagan. Sí, Henry, un tema
bastante complicado, bastante difícil. Y como dices tú, Henry, es un tema que le pega al ánimo, a la economía, a la familia de los maestros, de nuestros maestros. Te voy a tener que no echar rollo, sino al final aclarar desde cuándo está este problema. Es un problema estructural que se ocasiona empezó a agudizarse en el 2009, porque a partir del 2009 el presupuesto para la nómina educativa estatal empezó a no alcanzar. ¿Qué pasó en el 2009? Como no alcanzaba el dinero para pagarle a los maestros, se dejó de pagar el salario íntegro. Te voy a explicar. Los compañeros o los trabajadores recibimos un salario líquido y otro, digamos, otras percepciones como el ISR, los descuentos también de nómina ordinario, que son, por ejemplo, si pides préstamos, te los descuentan en tu nómina como deducciones aceptadas por nosotros, los trabajadores. Todas esas deducciones en ese momento se dejaron de pagar porque no alcanzaba el dinero. Un error muy importante es que se siguieron creando plazas del 2009, independientemente de que ya no alcanzaba el dinero, otras 1,000 plazas, 1,200, 1,100. Y así se fue acrecentando el déficit. Llega el 2015 y dividen el fondo de la nómina. FONE, que antes era FAEP, y responsabilidades estatales, 100%. Entonces, ¿qué pasa, maestro Henry? Esto es importante que lo conozca el magisterio, porque es ese el problema de fondo. Se divide al magisterio estatal y federal, o plazas FONE y plazas 100% con subsidio estatal o con pago estatal, con fuente de financiamiento del presupuesto estatal. Entonces, nuestros diputados, los congresos, el Congreso, la legislatura, empiezan a revisar este tema y dicen, bueno, hay un déficit ya en el sistema educativo, porque el dinero que necesitamos para pagarle a los maestros estatales no lo tenemos. Son 10,000 millones, por ponerte la cifra del costo de la nómina educativa estatal, y solo tenemos 3,200. Entonces ya ahí hay un problema enorme. ¿Qué es lo que empieza a hacer el gobierno? Particularmente esta administración, pues a pedir la participación del gobierno federal con recursos extraordinarios para pagarle a los maestros. Y empieza un problema. ¿Por qué? Porque el recurso para las quincenas, si no nos apoya la Secretaría de Hacienda, para las quincenas y prestaciones, sobre todo las de fin de año, es insuficiente. ¿Qué ha pasado? En el 2019 empiezan las pláticas o empieza el acercamiento y las mesas de trabajo para, si bien no nos salimos del acuerdo para federalizar la nómina, porque era parte de la petición de que el gobierno federal se hiciera cargo en su totalidad de la nómina, es el planteamiento original, la federalización de los 10,000 millones de pesos del costo de las plazas y de todas las percepciones. Es un tema bastante complejo, sobre todo por cómo están las finanzas del país. Se nos busca una alternativa y debo agradecer porque es un tema digno de reconocer al gobierno federal y al gobierno del estado el apoyo para el magisterio, porque no es un tema que solo afecte a los maestros, afecta a los niños, a niñas, y afecta la administración y la recaudación
y afecta a muchas cosas. Tenemos que resolverlo de fondo. Una de las cosas que se planteó fue que con este acuerdo ya se estableciera un mecanismo, un fondo, como el FONE, un fondo en donde llegara la participación del Estado por el presupuesto que se asigna y también el apoyo de la parte federal para completar los 9,000, 10,000 millones de pesos del costo de pagar completo a los maestros estatales. Tengo que reconocer también, Henry, que no pudimos el año pasado llevar a cabo este cumplimiento al 100%. Debemos 5 bonos, 651 millones de pesos. Debemos el RZ, el estímulo a la superación educativa. Debemos el bono navideño. Debemos el bono estatal de productividad. Y por ahí se me barre el ajuste fiscal. Debemos esos bonos que suman 651 millones de pesos del ejercicio fiscal 2020. Tenemos también debo reconocer el apoyo del gobierno del Estado, el gobierno federal, porque no tenemos adeudos atrasados como en otros ejercicios, más que estos. Yo confío en que podamos, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, ponernos a mano con eso. Yo también, al igual que todos los maestros, estoy preocupado por que se cubra esto, a pesar de la crisis sanitaria. Los maestros están trabajando, están desarrollando su función frente a grupo y merecen su salario, merecen sus quincenas, merecen sus bonos cuando llegan, y ellos no tienen la culpa de tener una plaza estatal, tampoco tienen la culpa de que los gobiernos anteriores crearan plazas sin respaldo financiero y que hubiese un problema estructural tan grave que tenemos que arreglarlo. Como dices, es mejor hablar con la verdad, hablar con franqueza, con transparencia, para que se sepa cómo se proyecta solucionar el tema ya de fondo, porque es injusto que Michoacán siga en la misma dinámica de negociación, presión, y no se solvente el tema de fondo, que es darle un dinero suficiente para las plazas completas y también ser muy responsable con el uso de las plazas. Por eso pasamos de 32,000 que recibimos a 28,000 y no podemos asignar ni crear una sola plaza nueva estatal, porque eso traería como consecuencia seguir inflando la deuda. No podemos contratar maestros de manera automática y ni crear plazas automáticas, y menos estatales, porque estaríamos afectando a los compañeros del sistema estatal. Entiendo el enojo, como bien lo comentas, maestro Henry, entiendo el enojo de los compañeros, la frustración, porque muchos trabajan, no digo que más que los que tienen plaza estatal, pero trabajan igual, dan lo mismo, la misma vocación, y es injusto que por tener una plaza estatal, pues estén en esa condición. Por ejemplo, el nivel de telesecundaria, te platico, el nivel de telesecundaria tiene asignadas 36 horas estatales y hay un problema porque la matrícula es realmente baja de niños. Entiendo las características de telesecundaria, pero solo los maestros de telesecundaria, solo la nómina de telesecundaria representa 1,800 millones de pesos. O sea que todos los maestros de teles deben de estar cuidando el nivel, trabajando y tratando de coberturar la matrícula. Te platico que hace algunos meses, cuando era yo subsecretario de Educación Básica, di un recorrido en una telesecundaria en donde tiene 3 alumnos y 3 maestros. Entonces, 3 maestros de telesecundaria ganando 36 horas cada uno. Eso no se puede, eso no se debe, más bien. Busquemos ampliar nuestra cobertura y nuestra matrícula. Imagínate con ese nivel y con ese problema de pago que tenemos, seguir manteniéndolo así es realmente complejo. En concreto, las negociaciones con la federación para pedir este dinero, los 651 millones, van bien.
yo creo, considero, confío en que en algún momento ya nada más nos llamen para firmar el convenio, más bien el anexo de la creación del vehículo financiero, para tener ya el fondo suficiente y ya olvidarnos del problema de estar gestionando quincena tras quincena para que llegue el recurso de la parte federal. Y bueno, también que se revalore al magisterio desde la parte salarial, que ya se les cubra su salario en tiempo y forma, y que este problema quede y forme parte del pasado, Henry. Así es. En ese sentido, ¿cree que exista alguna posibilidad? Este año fiscal 2021, me imagino que tiene el mismo déficit de los 6.500 millones, aproximadamente el 65% de lo que se necesita, porque como comentabas, dice que son 10.000 millones lo que se necesita para pagar la nómina estatal. Si el déficit continúa en este ejercicio fiscal, quiere decir que el problema va a seguir no solo con lo que se adeuda, sino que se van a seguir acumulando adeudos en las próximas quincenas. Ahorita, pues prácticamente solamente la prima vacacional tal vez y Día del Maestro, que también llega por ahí algún recurso extra a los profes, y creo que es todo, no recuerdo ahorita, pero cuando se viene lo más pesado en cuestión de bonos, por así decirlo, es en el inicio del ciclo, que es en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es cuando hay más adeudos. Y también aclararle a la población, a la población que no son, a pesar de que se escucha el número, millones, 650 millones, 10.000 millones, 7.000 millones, en realidad la plantilla magisterial es muy grande. Los maestros, a pesar de que, por ejemplo, entre las secundarias se ganan lo equivalente a 36 horas, como lo comenta, a final de cuentas es un salario modesto para la mayoría de las personas, a lo mejor no para la totalidad de la población o la gran mayoría de la población en nuestro país, que lamentablemente está en cuestiones muy precarias, pero sigue siendo un salario bastante digno, bastante austero, lo comentaría yo en la mayoría de los casos, y no se digan en cuestiones de primaria, en niveles de primaria, preescolar y otros niveles. Pero en ese sentido, ¿van a seguir entonces este año? ¿No hay vuelta atrás? ¿O qué es lo que vislumbra? ¿Va a haber algún pago de algún adeudo o se van a seguir acumulando? ¿O cuál es el plan de la Secretaría de Educación en el Estado y del Gobierno del Estado en ese sentido? ¿O si todo depende de lo que hablaba usted, de que se firme o el anexo de ese convenio? Así es, Henry. Primero, el reconocer que estos recursos son bien ganados. Son 72,000 trabajadores del sector educativo básico, de los cuales 28,000 son estatales. 28,000 tienen plaza estatal y hay 5,000 que tienen plaza estatal y federal. Dentro de los 28 hay 5,000 que tienen plaza estatal y también federal. Entonces, estos 28,000 trabajadores, pues seguramente van a recibir estos adeudos antes de la firma del convenio del vehículo y la creación de este fondo de la nómina educativa estatal. Yo confío en que sí se va a llevar a cabo porque necesitamos revalorar al magisterio desde el salario. Entonces, es una consigna pendiente. Y también te tengo que decir que no es la única acción que estamos desarrollando en la Secretaría para atender el déficit. ¿Qué otra acción? Pues es que 10,000 millones tenemos que reducirlo, pero eso no se puede reducir por decreto, ni tampoco se pueden crear planes de austeridad, no se puede. ¿Por qué? Porque cada año el salario debe de aumentar mínimo un 3.5%.
O sea, son ya en volumen 400 millones de pesos al año de incremento salarial, pero repartido pues, entre los 28,000. Es realmente poco. Es un incremento relativo, pero es por ley que se debe dar el incremento salarial. ¿Cómo se tiene que trabajar en las medidas de austeridad? Se tienen que trabajar en no crear plazas estatales y también cancelar las que se generen por vacante definitiva y ocupar las plazas federales o transferidas con presupuesto FONE. Esa es una de las dinámicas en la que hemos venido trabajando. Los maestros recién egresados de las normales del 2014, si no me equivoco, al 2018 ya tienen plaza, la mayoría tienen plaza transferida, plaza FONE, no tienen problemas de pago. De hecho, esa es una de las situaciones que de repente me reclaman algunos compañeros que tienen plaza estatal. Me dicen, bueno, yo tengo más antigüedad, soy egresado también de una normal y solamente porque me dieron una plaza estatal, pues no me llega completo el salario. Es algo delicado, es algo complejo y es algo que antes de terminar la encomienda, espero que podamos cumplir el poder asignar el recurso suficiente, gestionarlo hasta el último momento y que ya esté formada la bolsa del fondo de la nómina educativa estatal. Henry, en próximas fechas estamos por reunirnos con la maestra Delfina. El gobernador también ha estado insistente en buscarla ya para finiquitar este tema. Cuando se cree este fondo, ya no va a haber pues, lugar a dudas de que el recurso va a llegar directo. Incluso la modalidad de pago tiene que asegurar que llegue el recurso directo a la cuenta del trabajador. Y nos olvidemos de ese tema eterno del asunto de los cheques. Ya los cheques son un instrumento del pasado y es falso que les vayan a generar alguna comisión, algún tema. Para eso está el sindicato y para eso está el patrón, o sea, la Secretaría de Educación. En algún momento les cobraron una comisión como de 30 pesos a los maestros por un fraude que hicieron virtual. Yo fui el primero en exigirle a los bancos que regresaran los 30 pesos a los trabajadores y se regresó al 100%. Eso mismo se tiene que seguir buscando, que no haya intermediarios en el tema. Los pagadores, los compañeros que hacen la función de pagadores, no van a perder la chamba, no van a perder el trabajo, solo se tienen que reajustar. Ellos van a seguir teniendo la nómina y van a llevar al compañero para que la firme. Ya lo que sí es que no va a haber cooperacha, la cooperación tiene que ser menor o más poquita o nada, porque ese es un problema que traíamos, que hay compañeros que se sentían dueños del cheque y no se lo entregaban al que lo cobraban o se les perdía o se fracturaba, alguna cosa de esas. Ya debemos de evitar eso, maestro Henry. Entonces, en concreto, los bonos estaremos informando puntualmente cuando ya tengamos fecha de pago real, no crear expectativas, porque eso también es malo, tanto del gobierno del estado como el gobierno federal, el estar creando expectativas de pago cuando los compañeros están esperando su salario completo o esperando este adeudo que se les cubra y no llega. Entiendo la frustración y por eso mismo haremos lo posible por estar puntualmente gestionando para que llegue este recurso. Así es, secretario, y pues un tema ahí, plus un tema extra, el cobro por cheque, por tarjeta. De hecho, hace algunos días subí un video de los pros y contras de cobrar por cada uno de ellos, y ahí argumenté que yo seguía cobrando por cheque porque en mi caso no me causaba incomodidad, pero sí, o sea, sí coincido con el hecho de que en pleno siglo XXI sigamos cobrando mediante cheque. Yo creo que la vía digital o el pago digital es válido y te facilita muchísimas cosas. Hoy en día todo el mundo o la mayoría ya se está descargando su aplicación móvil bancaria en su teléfono celular, incluso maestros que no cobramos eh, por, por vía transferencia, tenemos nuestra aplicación bancaria y al final de cuentas hacemos las transacciones a lo mejor de manera digital la mayoría. Entonces
es una cuestión que solo el tiempo va a ir poniendo en orden y que también es respetable que muchos maestros ya mayores, muchos maestros grandes, les dé miedo o no quieran o se resistan a cambiar de cheque a tarjeta por cuestiones más que ideológicas pues de adaptación. Sería el tema ahí, pero bueno, por ahí se va a ir resolviendo conforme vaya pasando el tiempo. Yo estoy seguro que las próximas generaciones van a preferir el pago vía digital que por cheque.